Bueno, en este corto video les voy a explicar un poco sobre el origen, proceso evolutivo, características y arquitectura de las bases de datos. Bueno, el origen de las bases de datos se originó en el año aproximadamente 1960, cuando diferentes organizaciones comenzaron a utilizar las computadoras. Estas bases de datos se utilizaban principalmente para almacenar y gestionar grandes cantidades de información. Los primeros sistemas fueron bases de datos rígidas y de red, donde los datos se organizaban en estructuras rígidas. El proceso evolutivo fue de los años 60 a los años 70. Se desarrollaron modelos de bases de datos jerárquicas y en red. Estos eran complejos y difíciles de manejar. Ya en los años 70 se introdujo el modelo relacional por Edgar CUT, que permite a los usuarios interactuar con los datos mediante el uso de lenguajes de consulta como SQL. Este modelo facilitó la manipulación de datos de manera más intuitiva. En los años 80 a los años 70 se popularizó el modelo relacional y se empezaron a desarrollar sistemas de gestión de bases de datos, llamados DBMS, más complejos y potentes. Ya en los años 2000 y un poco después se diversificaron los modelos de bases de datos, incluyendo bases de datos NoSQL orientados a documentos y a bases de datos en la nube para abordar las necesidades de datos no estructurados y grandes volúmenes de información. También vemos unas características como por ejemplo la integridad, ya que las bases de datos garantizan la exactitud y consistencia de los datos a través de restricciones y reglas. También vemos la independencia de datos, ya que los cambios en la estructura de almacenamiento no afectan a las aplicaciones que utilizan estos datos. También hay accesibilidad, ya que permite el acceso concurrente a múltiples usuarios como mecanismos de control para evitar conflictos. También vemos una gran seguridad, ya que protege los datos mediante autenticación y autorización. También tenemos una arquitectura que, por ejemplo, vemos los modelos de datos que se define cómo se organizan y estructuran los datos. Ejemplo relacional, jerárquico, objeto relacional. También vemos sistemas de gestión de bases de datos como DBMS, que son software que gestionan la base de datos y permiten la interacción entre el usuario y los datos. También hay interfaces de usuario, que son herramientas y lenguajes que permiten a los usuarios interactuar con las bases de datos, ejemplo SQL, interfaces gráficas. También podemos ver algunas ventajas y desventajas de estas bases de datos. Algunas de las principales ventajas, por ejemplo, es la centralización de datos, ya que facilitan la gestión centralizada de la información, lo que mejora la coherencia y la integridad. También vemos facilidad de acceso y recuperación. Los usuarios pueden acceder rápidamente a grandes volúmenes de datos mediante consultas eficaces. También vemos seguridad y control de acceso, ya que se ofrecen mecanismos robustos de seguridad y control de acceso a los datos, pues a los datos más sensibles por lo general. También hay una capacidad de accesibilidad, ya que se permite el crecimiento a medida que aumentan las necesidades de datos y de usuarios. Vemos también algunas desventajas como el costo de implementar y mantener un sistema de base de datos puede ser costoso en términos de hardware, software y pues el personal que lo va a manipular. También hay cierta complejidad, ya que requieren conocimientos técnicos especializados para su diseño y para su mantenimiento. Hay riesgos de dependencias, ya que las organizaciones pueden volverse dependientes de un sistema específico, lo que puede generar problemas si es necesario migrar a otro sistema de bases de datos. También hay problemas de rendimiento. En sistemas muy grandes o mal diseñados, puede haber problemas de rendimiento que afectan la velocidad de acceso a todos estos datos que estamos manipulando. Bueno, hay varios niveles de arquitectura, como por ejemplo el nivel físico.
que describe cómo se almacenan los datos en el hardware, incluyendo detalles sobre estructuras de almacenamiento y dispositivos. Niveles lógicos, que define cómo los datos están organizados y relacionados. Se centra en la estructura de datos y su interrelación sin preocuparse por cómo se almacenan físicamente. También vemos niveles de vista, que permite a los usuarios interactuar con los datos a través de vistas específicas. Cada usuario puede tener una representación de los datos que se ejecutan a sus necesidades. Vemos varios componentes como por ejemplo DBMS, que es el software que permite la creación, manipulación y administración de las bases de datos. También tenemos modelos de datos, que representa la estructura de los datos como entidades, atributos y también relaciones. Hay varios tipos de lenguajes. Bueno, tenemos lenguajes de consulta, que son herramientas como SQL que permiten a los usuarios hacer preguntas y manipular los datos. Los lenguajes más comunes, por ejemplo, está el SQL, que es un lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. También tenemos lenguajes de programación, como muchos sistemas de bases de datos que nos permiten interactuar con lenguajes de programación como por ejemplo Python, Java, C++, que nos facilitan el desarrollo de aplicaciones que interactúan con las bases de datos. En resumen, las bases de datos son fundamentales para la gestión de información y organización moderna, y su arquitectura, características y evolución reflejan una necesidad constante de manejar grandes volúmenes de datos de forma eficaz y segura.